Como les he venido hablando las otras veces, empezamos hablando de las genealogías, pero sobre todo esto es el plan de salvación del Señor, y hay historias que Él ha decidido poner en su plan, que no necesariamente tienen que ver con la genealogía que nos lleva a Jesús. Y este es uno de los casos. Aquí entramos a estudiar la parte del pacto y ya después volveremos nuevamente, después de estudiar todo esto del pacto, volveremos a las genealogías que nos llevan hasta Jesús, pero todo es el mismo plan del Señor para salvar a, a este planeta Tierra y a todos los que vivimos en ello a través de la historia. Siempre está el plan de Dios para que volvamos a Él como seres humanos. Así que aquí entramos a uno que no está en la genealogía directa de Jesús, y el caso es de José. Así que es una historia muy interesante que probablemente nos lleve 2 fines de semana a abarcar todo lo que sucede con este personaje de José. Tenemos que hablar que el nacimiento de José, ya lo alcanzamos a mirar un poco hace 8 días, fue hacia el año 1916 a.C. En el momento Isaac tenía unos 150 años y habla de que la edad de Jacob, de 90 años. Y en Génesis 30, 21 al 24, nos dice: pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo: quiera el Señor darme otro hijo. Y aquí tenemos que recordar la historia de la vez pasada, cómo Raquel era hija de Labán, y Labán en cierta manera engañó a Jacob, también haciéndole pasar trabajos 7 años por casarse con Raquel, y a última hora se la cambió por Lea, y ese era el deseo de él. Entonces, después de pasar la semana de luna de miel, le entrega a Raquel con la condición que tiene que trabajar otros 7 años. Pero en 7 años, ella no concibe, es estéril y no concibe a ningún hijo. Duran 7 años orando para que esto se diera, y el Señor se acordó o puso atención a su clamor. Después de 7 años le da y le concede ese deseo de quedar embarazada, y nace José. Así que vemos la mano sobrenatural de parte del Señor, que después de 7 años abrió su vientre para que tuviera este hijo, la mujer que amaba Jacob. Isaías 30, 18 dice: por eso el Señor los espera para tenerles piedad, pero se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Y ahora que estamos hablando de la justicia de Dios, a través de Romanos también, vemos cómo el Señor a veces nos pone a esperar en diferentes situaciones, pero siempre está su amor, su compasión, su piedad para el ser humano, y tarde o temprano puede contestar las oraciones, siempre y cuando se ciñan a la voluntad de Él. Y la voluntad de Él era muy clara con José. Simplemente puso esperar a Jacob y a Raquel por este tremendo hijo que iba a utilizar el Señor. Hay un pasaje en Oseas muy interesante que quiero compartir y traer a colación. Dice: Jacob huyó a un campo de Aram, Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa. ¿Y por qué trabajó Jacob durante este tiempo? Dice que por el pago por su esposa, y hace referencia a Raquel. Y aquí vemos algo bien interesante, porque para la historia bíblica, para todos los demás profetas, la historia de la esposa de Jacob, era Raquel, mas no Lea, a pesar de que con ella se unió anticipadamente. Así que aquí vemos un dato bien interesante, de que para el pueblo de Israel, la única esposa verdadera, o la única esposa de Jacob, era Raquel, a pesar de que tuvo hijos con otras mujeres. Y aquí esto nos revela cosas bien interesantes también en la vida de Jacob. Y aquí vemos las mujeres que tuvo Jacob en este cuadro, que creo que hace 8 días les compartí algo a un cuadro similar. Vemos como la primera mujer con la que estuvo fue Lea, y tuvo estos 6 hijos y una hija,
tuvo alrededor de 7 hijos, o sea, era un hijo por año básicamente lo que en él hacía. Y vemos aquí a Judá, y aquí, por aquí viene la línea genealógica de Jesús, es donde entraríamos a estudiar después esa línea genealógica que lleva a Jesús. Pero para Jacob, a pesar de que tuvo otros hijos con estas dos esclavas, o nuestras otras dos siervas, en espera de que Raquel tuviera hijos, podríamos ver que todos estos podrían considerarse primogénitos, porque primogénito es el que rompe el vientre de la madre, no es el primer hijo del hombre, sino el que nace de la mujer, así es considerado el término primogénito. Así que todos ellos podrían estar considerando primogénitos. Pero para Jacob, su primogénito era el hijo de su esposa, que era Raquel, por lo tanto era José. Y José tenía un papel especial, un cariño especial de parte de su padre Jacob. Vemos aquí todos los significados también, creo que los compartí hace 8 días de cada uno de sus hijos, y básicamente José significaría el que multiplicará, o como dice, el que anhela otro varón, otro hijo, perdón, fue el nombre que le puso su madre Raquel. Los únicos 2 hijos de Raquel fue José y Benjamín, que como vimos, nació cuando en el parto, y su madre murió en ese parto, así que fue el último. Solamente tuvo 2 hijos, José, que era el primogénito, y que Jacob consideraba su primogénito, y el otro era Benjamín, que básicamente estuvo 1 año, seguramente, más o menos se calcula 1 año, con José, o sea, entre José y Benjamín se calcula que pasaron varios años también, seguramente para que volviera a quedar embarazada Raquel. Así que esos fueron los 2 únicos hijos de Raquel. Y en Génesis 37, 3, 4, dice Israel, o sea, Jacob, como hemos visto, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con raya de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y aquí vemos algunos datos bien interesantes. La túnica de colores habitualmente se le daba al primogénito. Entonces vemos que, a pesar de que ya tenía hijos mayores que él, por lo menos casi que más de 7 años que le llevaban en ventaja, para Israel o para Jacob, su primogénito era José, y tenía un cariño especial, era el hijo de su mujer que amaba, de su esposa, y esto lógicamente llevaba a que los demás hermanos pues le tuvieran bronca, de envidia, celos, y que hasta el punto que lo que otras traducciones dicen es que casi ni siquiera lo saludaban, no los tenían ni siquiera en cuenta absolutamente nada. Así que lo despreciaban, lo alejaban, era el hijo, se puede decir, de papi y mami, era el consentido de papá y mamá, y esto hacía que los demás hermanos no lo quisieran, y además que tenía la túnica de colores, que era la que lo hacía como, lo exaltaba como el primogénito. Así que después de esto, aparece teniendo 2 sueños José, y esto pues lógicamente acaba de exaltar los ánimos de sus hermanos. En Génesis 37, 39 y 40 habla de estos sueños. Esto está calculado que fue en el año 1899 a.C., año 183 del pacto, cuando la edad de Isaac andaba en los 167 años, la de Jacob en 107, y en este momento José tiene 17 años, es lo que menciona la palabra del Señor, y vemos que su padre Jacob lo tuvo a los 90 años, así que aquí se sacan esas cuentas. Así que José en este momento tiene 17 años, y el Señor le hace una revelación, no es un sueño cualquiera, le hace una revelación a través de 2 sueños. Génesis 37, del 6 al 11, dice, pues les dijo, préstenme atención, porque como digo, ni siquiera lo saludaban, ni siquiera lo tenían en cuenta, tiene que llamarle la atención para que lo pongan atención, para que le pongan cuidado. Dice, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron
alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se los contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Es lo único que faltaba. Básicamente, después de todos los hermanos que tenía, estos 11 hermanos, él se consideraba el especial, y aparte de eso les cuenta esta historia donde los ve, le está anunciando que el Señor le demostró que ellos todos lo iban a reverenciar. Y esta palabra reverenciar no es cualquier cosa, no es que simplemente lo saluden con una venia, sino que es la palabra shaka, que quiere decir es postrarse, arrodillarse, hacer un culto, dar culto a él o humillarse ante él. Es básicamente solamente se hace. A ver, creo que se metió. Ya. Así que eso es lo que significa la palabra shaka, que la utiliza, y básicamente le está dando un lugar de realeza a él, mientras que los demás hermanos tienen que humillarse ante él. Y lógicamente hasta el papá llegó a molestarse, haciendo entender que hasta él mismo tendría que hacerlo. Eso pues, no, a nadie le gustó, y eso hace que haya más envidia entre los hermanos. En Génesis 37, del 19 al 20, dice: y se decía entre aquí viene el Señor de los sueños, en forma sarcástica, no es el Señor de los cielos, sino el Señor de los sueños. Dice: ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas, y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. O sea, a medida que él le cuenta los sueños, ellos inmediatamente hacen el plan para acabar con estos sueños, y Dios utiliza a Rubén, el hermano mayor, para que no lo maten, sino que más bien sea vendido a través de las tribus que pasaban, y que fuera, al final estos tribus lo llevan, de los medianitas son llevados, lo llevan y lo venden como esclavo a Egipto. Y aquí vemos una parte de la historia que ustedes ya todos conocen, creo yo, donde lo venden también por unas monedas, y él entra como esclavo, se gana la confianza de su jefe, de uno de los jefes, Potifar, que era funcionario del imperio egipcio, de Faraón, y ya todos sabemos cómo fue asediado por su mujer, un joven en pleno vigor, atractivo físicamente, aparentemente, inteligente, que se ganó la confianza de sus superiores, pero también se encargó de caerle muy bien a la mujer de su jefe, lo asedió, y él, por su integridad, huye, y esto le costó que se hicieran falsos testimonios con él. Básicamente hicieron un falso positivo y lo lleva y termina en la cárcel, pasando muchas calamidades. Y a veces decimos, pues no, estaba en la cárcel tranquilamente, estaba simplemente pasando un tiempo allí preso, pero no era cualquier cárcel, no era cualquier trato el que recibía, y esto describe un poco el Salmo 105, del 18 al 19. Así que en la historia de Israel era conocido el trato que había tenido José, donde dice: le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Y aquí nos permite el Señor conocer las condiciones de José. Vemos el trato tan cruel que recibió por ser íntegro. Y esto es interesante. A pesar de esto, dice que el Señor estaba con José todo el tiempo. Y a veces como que nos parece, y nos debe dejar también enseñanzas, que a pesar de las condiciones, pensamos que el Señor nos ha olvidado, que también, así como de pronto como a Raquel, que le dejó pasar aflicciones, vemos que a José también, y a veces pensamos que el Señor no está
atento a nosotros, y el hecho que diga que se recordó de Raquel o de José no quiere decir que no estuviera ahí presente. Aquí la palabra nos dice que él estaba con José todo el tiempo, y el Señor permite estas cosas. Y en este periodo que José pasa allí, básicamente ya hasta el punto que tenía cerca de 30 años, muere. En esa época está coincidiendo con la muerte de Isaac, que se calcula en 1886 a.C., cuando Jacob tiene alrededor de 120 años, y ya conocemos la historia del cómo interpretó unos sueños que tenían unos funcionarios también que estaban presos, que habían sido enviados a esta misma cárcel. Él en esa cárcel les interpreta los sueños, y esto sirvió para que cuando ellos salieran le comentaran al faraón, cuando él también necesitaba que le interpretaran unos sueños que él había tenido, y esto hace que ellos le cuenten al faraón que habían conocido a alguien en la cárcel y que podía de pronto interpretar los mismos sueños como lo había hecho con ellos también. Así que esto está cerca a cuando él tenía 30 años de edad. Vemos que básicamente han pasado 13 años desde el momento que lo vendieron hasta el momento que él está en la cárcel y es llevado ante el faraón. Tiempo tremendo de prueba. Son 13 años de sufrimiento, de angustia, de privaciones, de injusticia, podríamos decir, pero todo está dentro del plan del Señor. Eso es lo importante que tenemos que tener claro. Y en Génesis 41:32 nos habla de los dos sueños que tiene el faraón. Ya todo el mundo creo que los conoce: el sueño de las vacas gordas, el sueño de las vacas flacas. Y aquí vemos otra vez dos sueños. Recordemos que a José le dio dos sueños, a los funcionarios del faraón también les dio dos sueños, y aquí al faraón le da dos sueños. Y esto es algo significativo, porque Génesis 41:32 dice que el faraón tuvo el mismo sueño dos veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Así que quiere decir que cuando se reciben dos sueños repetitivos de lo mismo, es porque el Señor está anunciando algo, y que tarde o temprano lo va a hacer. Lo está confirmando y reconfirmando que eso va a suceder, y eso fue lo que le pasó al faraón. Así que él interpreta los sueños del faraón, y en el Salmo 105 nos dice que el rey ordenó ponerlo en libertad, y el gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para destruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Él este sueño se lo había puesto a toda la gente sabia en su momento de Egipto. Nadie podía entender qué significaba, y él, con la sabiduría del Señor, con el poder del Señor, le interpreta y le dice qué es lo que va a pasar. Eso hace que el corazón del faraón se voltee y le dé un lugar de honor a José, y lo lleva a ser el segundo hombre más poderoso del imperio egipcio, que era el imperio más grande en su momento. Era el segundo hombre más importante en todo el reino después de Faraón. Solamente por encima de él estaba el faraón, y lógicamente estaba el Señor, que era el que lo guiaba, pero Dios lo llevó a ese lugar de prominencia a José. Y él le habla de estos 7 años de abundancia, que según las cuentas estamos hablando de 1885, 1879 antes de Cristo, y estamos en el año 197 después del pacto, el 197 al 203, o sea que fueron 200 años alrededor después del pacto. Y tenemos que entender siempre, esto es importante, que después de la abundancia a veces viene la escasez. Así es el método del Señor, como dice: después de cada subida hay una bajada, y esto es una lección que no podemos pasar por alto. No se puede uno esperar que siempre esté en la cima. Hay subidas y bajadas, y así como después de cada bajada hay una subida, después de cada subida también hay una bajada. Así que los primeros años, estos 7 años, eran de abundancia. En Génesis 41:47 nos dice: durante los 7 años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas. Así que fue
Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año del hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. El primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Entonces vemos aquí parte del corazón de José. Después de pasar por esta época de sufrimiento, él lo reconoce que fueron épocas difíciles. Él ya con los años de su abundancia estaba ocupado, ya dejó de pensar en lo que su familia le había hecho, en el tiempo que estuvo preso, en el tiempo que estuvo traicionado por Potifar, seguramente por la esposa de Potifar. Todo eso lo dejó en el olvido y se dedicó a buscar cómo servía al faraón, al pueblo de Egipto, que lo había llevado a estas alturas. Y aparte de eso lo hizo fecundo en esta tierra, le dio esos 2 hijos, que después vamos a ver más adelante cómo también tiene un papel especial. Pero pues ese tiempo de abundancia, como dice, que hasta el punto de que no podían hacer contabilidad de tanta abundancia, se acabaron. Y después de los 7 años de abundancia vienen los 7 años de hambruna, que estamos hablando de 1878 a 1872 a.C., y estamos hablando del año 200, a partir del año 204 del pacto, y en Génesis 41 al 54 al 57 nos dice: y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Entonces les dijo: vayan y hagan lo que José les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Y esto es una tremenda confirmación de lo que Dios le ha mostrado a José. Estamos hablando que han pasado 7 años de abundancia. Es fácil que en medio de la abundancia la gente pierda el rumbo y piense que esto es eterno, pero José lo tenía claro y sabía que venía el hambre porque el Señor lo había dicho, y si el Señor lo había dicho, se iba a cumplir. Así que él no frenó de pronto la abundancia a los 3, 4 años, simplemente era acumulando y acumulando, porque sabía que en algún momento, a los 7 años, a partir de los 7 años, en ese momento iba a llegar las hambrunas. Y las hambrunas es un tema bien especial en la palabra del Señor. Como hemos dicho, todo es repetitivo, y eso también periódicamente sucede a través de la historia de la humanidad. Vemos grandes hambrunas, y es interesante a través de YouTube o muchas literatura hay sobre las hambrunas en el mundo, como periódicamente aparecen épocas de hambre. Y hoy podemos decir que tenemos alimento. Sin embargo, hoy las estadísticas muestran que cerca de entre el 1 de cada 9, algunos dicen 1 de cada 11 personas de este momento está con hambre y no tiene que comer. Esa es la proporción que hay ahorita. Pero eso en cualquier momento se puede revertir y solamente puede llegar al punto de que solamente 1 de cada 10 tenga comida. Así que siempre hay que estar pendiente de eso, y algo que no podemos olvidar que el Señor ha anunciado que va a suceder. Y siempre hemos dicho, después de las pandemias también vendrán épocas de hambruna, así que no nos debe extrañar, no nos debe sorprender. Mateo 24, 7 al 8 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, algo que vemos todo el tiempo. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. La mayoría de los casos de hambre en este momento del mundo es por
temas políticos y por temas de guerra, es lo que más genera hambre en la actualidad, así lo muestran las estadísticas. Después vienen los asuntos naturales como los terremotos, como el cambio climático, pero lo que más causa hambre en la actualidad es estas guerras de nación contra nación, es lo que dicen las estadísticas y lo podemos ver en sitios muy cercanos como Venezuela, como Haití. Son conflictos permanentemente políticos los que llevan a la gente a tener hambre y que no cultiven la tierra que Dios les ha dado. Pero esto para Dios no es sorpresa, Dios lo anunció así, y así igual como en Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias, que es lo que estamos viviendo por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y aquí estamos hablando del final de los tiempos, que es algo que estamos convencidos que estamos viviendo. Así que tanto las epidemias que estamos padeciendo como el hambre serán cosas que nos pueden agarrar de sorpresa. Mucha gente hoy piensa que pues, esta pandemia nadie se imaginaba lo que iba a suceder hace año y medio y sorprendió al mundo entero. Así mismo puede suceder con el hambre a partir de cualquier momento y no nos debe de pensar que fue algo que sorprendió al Señor. El Señor lo anuncia, así como lo anunció con José, también nos anuncia a nosotros que vendrán épocas de hambre, tendremos que estar preparados. En Amós 8:11 dice, vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. Y esto es algo bien interesante. Pero dice, no será de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andará errante del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrará. Y eso es un panorama todavía más terrible que el otro. Nadie dice que una época de hambruna, de comida, no es difícil. Pero cuando el Señor nos dice que vendrán momentos que la gente tendrá hambre de la palabra del Señor y no la encontrará. Hoy podemos decir que hay libertad de compartir la palabra como nunca antes ha habido. Podemos decir que estamos en el año de las vacas gordas, en que con todo lo de la pandemia la gente está ansiosa de conocer al Señor. Yo creo que a través de todos los chats, de diferentes grupos, uno todas las mañanas recibe devocionales como el que mandamos nosotros, de uno y otro, y todo el mundo lo ve con ese deseo de conocer al Señor y la reciben palabra todos los días a través del internet. Pero vendrá el momento que no se podrá hacer esto. Y esto es lo que dice, vendrá el momento, y esto tiene que ver, según los estudiosos, con la gran tribulación, donde la gente no podrá conseguir la palabra del Señor y vagará de un lado para otro buscando el consejo del Señor y no la hallará por ninguna parte. Y creo que esto es todavía mucho más terrible que el hambre de comida material. Dice en Isaías 2:3, dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y sí, esto también será el único lugar donde la gente volverá a Jerusalén, donde será el único sitio donde salga la palabra del Señor, donde cuando hagan el tercer templo. Pero vemos también que esto también será después sacado o usado por el anticristo para gobernar. Así que vemos que todo es cíclico y hay que aprovechar cada momento que tenemos para poder alimentarnos de la palabra del Señor y no esperar a que vengan las épocas flacas. Así que hoy tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite estudiar y escudriñar su palabra en estas épocas. Segunda Corintios 6:2 dice, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios y hoy es el día de la salvación. Y esto se refiere, Pablo, precisamente al momento propicio que habla aquí, es cuando uno tiene la oportunidad de conocer la palabra del Señor, como hablábamos ayer, el día del arrepentimiento es hoy. Cada vez que uno tenga vida y tenga la posibilidad de escuchar su palabra y los planes de Dios y su voluntad,
pues tiene que aprovechar cada día, pedir perdón y arrepentirse, porque, como digo, ¿no? Tal vez no haya un mañana, y eso es lo que el Señor nos insiste, de que cada vez que podamos escuchar la palabra, háganlo, y lo que Dios le muestre que tenga que arrepentirse, arrepiéntase, porque de pronto llega el momento de las vacas flacas y no se puede, y el Señor deja de hablar. Así que uno tiene que aprovechar el presente y no estar solamente esperando el día de mañana para hacer las cosas. Isaías 55, 6 al 7 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Así que mientras haya vía directa con el Señor a través de la oración, tenemos que hablarle a Él. Mientras Él nos habla a través de su palabra, tenemos que ser agradecidos por eso, porque seguramente vendrán momentos de persecución, de idolatría, de muchas cosas que el Señor a veces permite que pase en la humanidad para que se pierda lo que ya tenemos en la actualidad. Así que simplemente hay que aprovechar cada día para el Señor. Hasta aquí podríamos hablar del tema del sueño de José, y pasemos a lo que han de venir después en este proceso, que es la parte de Jacob. Jacob está en la tierra prometida y viene después con 70 de sus miembros, o 66 de sus miembros. Ahorita dentro de 8 días vamos a entrar en detalle con quiénes vino y por qué habla de 70, de 66 y 70. Eso es algo muy interesante también. Pero esto está en Génesis 46, del 1 al 27, este pasaje. Estamos hablando de 1876 a.C., en el año 206 del pacto, y estamos en el tercer año de la hambruna. Alcanzaron a pasar 3 años de hambre en la tierra prometida, cuando Jacob, en este momento, estamos hablando de 230 años. Estamos hablando que cuando José sale de la cárcel, su padre tenía 120 años, cuando muere Isaac, y eso nos permite ver que él por lo menos estuvo 1 año viviendo en la tierra de Isaac, con Isaac, y seguramente en este año recibió de su abuelo todo lo que decía el pacto, todo lo que Dios había prometido. Seguramente tuvo la oportunidad de escuchar, pero después murió su abuelo, y en este momento Jacob tiene 130 años, cuando José tiene 40. O sea, habían pasado 7 años de abundancia y están en el tercer año de escasez, cuando él precisamente se encuentra con sus hermanos van buscando comida, y es muy interesante la forma de recibirlos José a sus hermanos. No fue con odio, no fue con resentimiento. En este año vemos cómo en estos años, se puede decir 23 años de la vida de José, Dios le dio un trato especial donde quitó ese resentimiento que pudiera tener hacia sus hermanos por todo el daño que le habían hecho. Y aquí hace unas declaraciones bien llamativas, de que muestran a un José que la tiene completamente clara. En Génesis 45, al 4-8 dice: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Y vemos aquí cómo José la tiene clara. El que permitió que los vendieran no fue los hermanos, el que lo permitió que fuera esclavizado no fue los hermanos, el que permitió que fuera asediado no fue la mujer del faraón, y el que lo lleva a la cárcel no es Potifar. Es Dios el que le permite todo esto, y él lo tiene completamente claro, y por eso
quita todo resentimiento de su vida. Él simplemente le da todo el lugar al Señor, se siente parte del propósito de Dios para, dice ahí, asegurar descendencia sobre la tierra. Él sabía lo que el Señor había prometido, el pacto de la antorcha que había hecho con Abraham, y sabía que ellos iban a poblar la tierra, pero para poblar la tierra necesitan alimento. Nadie puede hacer descendencia si no tiene alimento. Dios sabía que venía época de hambruna sobre la tierra, y en la tierra de Canaán, la tierra prometida, iba a haber hambre. Y es algo llamativo que uno cree que porque está en la tierra prometida nunca va a haber escasez, y el Señor sí sabía que iban a pasar escasez hasta el punto que iban a tener que ir a un territorio enemigo a buscar ese alimento, y que en vez de pasar humillaciones, nada más los iba a recibir un propio hijo de este pueblo para darles todo lo que necesitaban. Y José la tenía clarita, que él era el escogido en ese momento de parte de Dios para darle una solución a su pueblo. Así que, como dice en Génesis 45:11, dice, yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenecen caerán en la miseria. Así que José la tenía completamente clara, sabía que qué bueno que el Señor los trajo en ese momento, sabía que por más reservas que tuviera alguien, pues ya sabía que se tenía que estar acabando, máximo 3 años, pero aguantar 7 años, a pesar de que Jacob había sido un hombre próspero, rico, como lo muestra la Escritura, pues los ahorros no alcanzan para aguantar 7 años en medio del hambre, de seguramente sequías, de cosas que no podía alimentar su ganado. De nada sirve tener ganado si no se tienen pastos. Así que José la tenía clara de que ellos no iban a aguantar, y les dice que Dios los cogió para que alimentara a su pueblo, y lo había llevado en todo este proceso para poderles dar la comida que él mismo había generado en todo el imperio de Egipcio. Sin embargo, son años tristes para Jacob, mientras vemos aquí todo lo que ha pasado. A pesar de los planes del Señor, esto lleva algunas tristezas en algunos de sus hijos, y entre ellos Jacob. Jacob, después de que le contaron supuestamente la muerte de José, pasó años de luto, como nos muestra Génesis 37, como decía, son 23 años donde Dios separa a José de Jacob, y estos 23 años son de tristeza para Jacob, a pesar de conocer las promesas, de conocer lo que Dios tenía, los planes del Señor, todo lo que se había dicho a través del pacto. Dice, y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Entonces vemos aquí que Jacob tenía un amor especial por José. Para él era el hijo, simplemente. Tenía muchos hijos, pero para él era su hijo primogénito. Benjamín, lógicamente, por ser también hijo de Raquel, y que murió, por el cual murió su esposa en el parto, también tiene un lugar especial. Y en Génesis 42:36 dice, entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Esto era la solicitud que había hecho José para que le llevaran a Benjamín, que era su hermano de padre y madre, a quien seguramente, como decía, lo había dejado muy pequeñito. Y cuando le hacen esta solicitud a Jacob, dice, todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto, y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Acuérdense que los hijos tuvieron 2 viajes a encontrarse con José. En esto básicamente pasó un año entre ida y venida, ir a recoger alimentos.
y una de las exigencias para el segundo viaje era que llevaran a su hermano Benjamín, y en eso Jacob se opuso. Él decía, ahora pues me van a dejar sin hijos, a pesar, como decía, que tenía otros 10 hijos. Para él eran sus 2 hijos de su esposa, por los cuales tenía un amor especial. Uno ya, según él, se estaba muerto, y el otro pues se lo estaban pidiendo, no era fácil despegarse de él, por lo cual Rubén le ofreció casi que sus nietos a cambio de este hijo si él llegaba a no volver con su hijo. Así que Génesis 45, 25 al 28, dice, los hermanos de José salieron de Egipto ya en el segundo viaje y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía, pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó, con esto me basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morir. Tremenda noticia, lógicamente lo dejaron atónito, era poco factible que esto fuera realidad, que estuviera vivo ya era difícil de comprenderlo después de tantos años de desaparecido, pero que todavía le dijeran que era el que estaba mandando en Egipto, pues era seguramente todavía más difícil de creer. Sin embargo, por todas las muestras y todas las cosas que envió José de regalo a través de todas sus carrozas y sus camellos, seguramente, pues él entendió que que sí era verdad. Ya le dio una muestra que le dieran esto a su padre, y esto hizo que él decidiera emprender ese viaje hacia la región de Egipto. Sin embargo, dice que en Génesis 47, dice, vemos aquí lo que ya sucede cuando su padre está con él en Egipto y lo lleva frente a Faraón, y él describe lo que ha vivido. Dice, luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó al Faraón. Jacob saludó al Faraón con reverencia, y el Faraón le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles. Y esta frase es muy interesante. Son 130 años que ha vivido Jacob, ahí no lo confirma, que fue la edad cuando él llegó a ver a su hijo José, pero no puede decir que porque era el escogido de parte del Señor, el que había luchado por la bendición del Señor, el que había pasado diferentes situaciones para hoy estar en la tierra prometida, han sido fáciles. Y la vida cristiana tampoco es fácil. Pero lo importante es que tengamos claro lo que Pablo dice en Romanos 8, 28, y podemos entender bajo esta historia que esto es una verdad. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces entendemos que cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir, y para eso utiliza diferentes personas, diferentes individuos a través de la historia, pero nadie le dice que son fáciles. Lo vemos todos los hombres que Dios utilizó. El destino no es fácil, pero todas las cosas ayudan a bien. José lo tenía claro, también lo tenía claro Jacob. Ellos, como parte de ese propósito de Dios a través del pacto, Dios los permite pasar por diferentes pruebas, diferentes situaciones de tristeza, de desolación, pero al final al cabo todo lo hace Dios para bien, que es lo que dice Pablo, y que también lo vivió en carne propia. Entonces, antes de salir de la tierra prometida, él estaba en Beerseba y tiene dudas. Y creo que cualquiera podría tener dudas si uno se siente en tierra prometida. Uno dice, pero si el Señor prometió esta tierra, ya traté de irme a otras regiones, como habíamos visto la vez pasada, pero el Señor me llamó la atención, me hizo pasar también calamidades a través de mi hija, y ya estoy aquí en la tierra prometida. ¿Cómo así que ahora me voy a ir? Si Dios, ese era el destino que el Señor había estipulado para mí. Y tiene seguramente inquietudes, a pesar de que decían, tu hijo está allá en Egipto,
pero cualquier ser humano le da temor y más fallarle al Señor. Pero para esos casos el Señor habla y confirma de que sí tiene que irse a ese pueblo eh, enemigo, se puede decir. Dios, un pueblo que sabía que era idólatra, que el riesgo era muy alto de perderse. Seguramente algunos de sus descendientes se podían contaminar. Como que no es lógico pensar que Dios lo quisiera llevar para allá. Él tiene 130 años y a esa edad se le aparece el Señor y le habla y le da unas promesas bien específicas. En Génesis 46 le dice, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación, yo te acompañaré a Egipto, yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Y creo que todos quisiéramos una confirmación de un tipo, con unas promesas de este tipo, como se las dio a Jacob. Pero Dios entendía la situación de Jacob. Dios sabía que él quería, ya no quería desobedecer, ya estaba lógicamente cansado. Los riesgos, asumir esos tipos de riesgos era mucho más complicado. Eh, se había ido donde Labán en su juventud, se puede decir, o bueno, ya cuando tenía 76 años, pero a los 130 años, casi el doble, ya no está para aventuras y necesitaba una confirmación de parte del Señor. Y aquí el Señor le habla clarito, le dice, yo voy a estar contigo, deja el temor, déjate el miedo, que es lo que a veces impide a la gente obedecer. Y le dice, yo te voy a acompañar y haré que vuelvas, o sea, voy contigo y voy a regresar contigo y además te voy a prometer que José te va a cerrar los ojos. Lógicamente con una promesa va inmediatamente a esta tierra de Egipto. Pero no era una locura de parte del Señor. El Señor ya había hablado anteriormente y es importante que tengamos atentos los oídos a todo lo que el Señor ha dicho de antemano. Y él en Génesis 15, 12 al 13, era parte de la promesa del Señor. Y yo creo que ya para este entonces, de pronto Jacob no se acordaba, pero simplemente estaba confirmando algo que él había dicho. Dice, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño, se lo dijo a su padre Abraham y lo envolvió en una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes, no, perdón, del abuelo de Jacob, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Entonces, esta promesa se la había hecho ya al Señor, que ellos iban a crecer en una tierra extraña y que iban a ser esclavizados durante 400 años. Sin embargo, pues habla de sus descendientes y todo el mundo, no, eso no es conmigo, seguramente va a ser otra generación posterior, pero vemos que 3 generaciones y ya se cumple la palabra del Señor y seguramente Jacob ya se ha olvidado de esto. ¿Por qué Dios permite que vayan a Egipto cuando hemos hablado estos días que era el horno candente del Señor, podríamos llamarlo de esta manera? Así, Primera de Reyes 8:51 dice, pues Israel es tu pueblo y tu heredad, tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Egipto, bíblicamente o teológicamente, tiene que ver con ese horno donde el Señor a veces permite que pasemos, y hoy pongo aquí unos granos de café, porque así como pone uno el café a hacer, tiene que pasar por el fuego para levantar su olor, su aroma, su sabor. No hay nada más feo que un café crudo, pero cuando pasa por ese proceso se vuelve algo agradable al Señor y eso es lo que Él busca a través de este paso por este horno, por este Egipto que tuvieron que pasar su pueblo. Y así pasa también con el cristiano, como dicen Hechos 14:22, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. La vida cristiana no es fácil, como les decía, muchas veces tendremos que pasar por el fuego. El Señor nos trata allí como trató a José para sacar lo mejor de nosotros. Sin embargo, hay que perseverar, tener paciencia. Hoy también nos ha hablado a través del devocional cómo hay que perseverar y tener pacientes en las diferentes situaciones, como lo pasó Raquel en 7 años de infertilidad. Pero al final al cabo Dios cumple su promesa y hace que de generación en generación
se cumple absolutamente todo lo que Él ha prometido. Romanos 8:17 dice, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ayer que hablábamos precisamente de todo el juicio del Señor, Él dice, lógicamente, al que sufre más por causa de mi nombre, igualmente lo va a bendecir más, le va a dar más lugar en la gloria de Él. El reino de Dios definitivamente, para estar en el reino de Dios tendremos que pasar dificultades, la vida no es gratis en ese reino, así que tenemos que estar preparados para esto, perseverar, y sabemos que todo ayuda para bien, como dice su palabra, y creo que José es un gran ejemplo y un gran aliento para todos nosotros. Y cerramos hoy con primera de Pedro 4:12, que habla de este juicio también. Es muy diciente para cada uno de nosotros lo que el Señor nos habla a través de Pedro. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Ayer que hablábamos de juicio. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Así que el Señor, creo que aquí es muy claro, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las cosas que no nos esperábamos, a pesar de que en algún momento tendremos que dejar nuestro sitio de confort, nuestra tierra prometida, y pasar por dificultades, y sabemos que el Señor, el que nos está llevando allá y nos ha revelado, nos ha hecho promesas en cuanto a esto, simplemente tenemos que seguir el camino a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, pero con la idea de que es una forma del trato del Señor para nosotros, para seguirnos fortaleciendo y guiándonos a que la fe nuestra se fortalezca cada día y que hagamos el bien a medida que avancemos o al lugar que el Señor nos lleve.